su sangre Jesús compró. Somos su pueblo, su nación, anunciamos el reino. Él nos dará todo el poder, predicaremos de su amor. Nada habrá por qué temer, es tiempo de salvación. Él nos dará todo el poder, predicaremos de su amor. Nada habrá por qué temer, es tiempo.
entonces, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, para que caminemos en libertad del pecado, de la enfermedad. Amén. Vamos a decirlo entonces. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo, libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Yo libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Yo libre soy. Amarte y seguirte, aleluya. Solamente es mirar la vida pasada y darse cuenta de lo que somos libres hoy. ¿Qué tal esclavos a una botella de licor sin sentido? Vivimos para Jesús. Señor, dedicamos este tiempo y en el cielo todo el tiempo hay alabanza a tu nombre, todo el tiempo hay honra a tu nombre, y nosotros hemos propuesto vivir una vida de alabanza para ti, una vida de adoración, Señor. Por eso es que tú, que nos has hecho espíritus nuevos, ese espíritu necesita hablar constantemente, y nosotros como tus hijos cantamos acerca de tu nombre todo el tiempo, todo el tiempo. Bendiga todo nuestro ser su santo nombre, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo.
el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, rodeado por su luz. Tinieblas huirán y tiemblan con su voz, tiemblan con su voz. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y la eternidad y el tiempo suyo son, principio y final, principio y final. Hermosa, hermosa Trinidad, hermosa, su esencia en tres está. Cordero y león, Cordero y león, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, cante, 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 cante. Mi nombre es sin igual, eres digno de adorar. Eres digno de adorar, y mi ser dirá, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Nombre sin igual, y nombre sin igual. Él es digno de adorar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Digamos cuán grande, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande en santidad. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. A ver, las niñas canten cuán grande, todos canten. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán.
espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo el tiempo su santo nombre. Como cuando usted abre un libro de lado a lado, así nos abrimos en alabanza a Él, en adoración a Él. Aleluya, por Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bienvenidos a una nueva emisión de Cosecha de Amor. Hoy tenemos una super palabra para ti y tu familia. No te la puedes perder, no te despegues. Bendiciones para todos, qué privilegio estar nuevamente aquí frente a ustedes a través de este canal Cosecha de Amor TV. Hoy quiero contarles algo muy especial, y es que Dios está interesado en el estado de cada uno de nosotros. Por eso cada vez que nos exponemos a su palabra, algo tiene Dios para nosotros. Así que les animo a que estén muy dispuestos, porque algo va a transformar Dios en nuestras vidas esta noche. Y es imposible, Julián, es imposible estar expuestos a la palabra de Dios, a la unción, y no ser transformados. Así que a todos ustedes, bienvenidos a este tiempo de palabra, de poder. Y también, Julián, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Caleb. Estoy feliz, honrado nuevamente de estar en este lugar. Me siento con mucha responsabilidad de un lugar donde fluye siempre palabra de vida que trae hacia nuestra alma. Entonces siento una responsabilidad enorme, pero también sé que Dios hoy trae una palabra para que esa palabra penetre en nuestro corazón y dé el fruto que tiene que dar en cada uno de nosotros. Amén, así es. Sabes, Julián, estos días he estado meditando en algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y es conscientes de su presencia. Pienso que si nosotros como hijos de Dios pudiéramos permanecer mayor tiempo siendo conscientes de que donde sea que estemos, Dios está con nosotros, que esta noche está aquí con nosotros, conscientes de su presencia, viviríamos diferente, hablaríamos diferente y no sé, tantas cosas diferentes. Eso que estaba diciendo, Pastor Caleb, solamente una reflexión de un minuto, y es: si nosotros estuviéramos tan conscientes de su presencia como estamos conscientes de nuestro teléfono celular, ¿cuántas veces vemos nuestro teléfono celular al día? Si ese mismo tiempo dedicáramos para poder hablar, mirarlo, no tiene que ser solamente nuestro lugar de oración, sino de esa misma conciencia con el Señor. Claro que sí. Viviríamos en una posición diferente. Pero ¿sabes qué? Y eso que acabas de decir, viviríamos en una posición diferente. Si pudiéramos ser o permanecer más conscientes de su presencia, nos mantendríamos ubicados en la vida. Amén. Creo que uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy como sociedad, como humanidad, es que nos sentimos desubicados. Esto que vivimos a nivel mundial ha cambiado las condiciones de cientos y cientos de personas, o de todas las personas, y nos sentimos desubicados. Y tal vez ustedes, como nosotros y todos los demás, está pidiendo a Dios por una dirección para ubicarse, para tener el posicionamiento correcto en la vida. Así que vamos a orar un momentito, ¿te parece, Julián? Por favor, Pastor. Y luego les cuento que Julián trae algo poderoso para ayudarnos en ese posicionamiento que hoy necesitamos como humanidad, como iglesia, como hombres, como mujeres, como familia. Así que vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y presentamos estos minutos delante del Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, con cada amigo, Señor, y familiar que está delante de nosotros hoy, Señor. Enviamos tu palabra de bendición, Señor. No sabemos hasta dónde llegarán estas palabras, pero creemos que cualquiera que puede oír tu palabra, Señor, puede ser transformado, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos ser conscientes de tu presencia en este lugar. Que nuestras palabras hoy, Señor, sean como esa espada, Señor, que penetra hasta partir el alma. Gracias, Señor, porque pones tu palabra en nuestra boca para compartir con otros, en el nombre de Jesús. Amén. Julián, adelante, háblanos de lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Gracias, Pastor. Pues yo solamente tengo una reflexión muy corta, pero que orando al Señor esta tarde y estos días, cuando el pastor John David me
me asignó tal responsabilidad. El Señor trajo un versículo, una porción de la Escritura a mi mente que quiero compartírselas hoy con ustedes. Y quiero que, si están en casa, puedan ir por su Biblia física. La Biblia física, no solo la del celular, es que en el celular uno lee la Biblia y está bien, pero a veces llega el WhatsApp, el momento, el mensaje, la notificación y nos distraemos de lo que estamos haciendo. Y tengo una porción de la Escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 6, desde el verso 30 hasta el 44, pero quiero que la leamos todas, pero se las voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, para que podamos entender un poco más qué quiere decirnos el Señor allí. Dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Estaban cansados. ¿Por qué estaban cansados? Porque venían de viaje. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. ¿Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que los partía, los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos juntaron 12 canastas de lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Amén. Yo estaba preguntándole al Señor por un mensaje para traer hoy a la iglesia, pastor, y el Señor me recordó una anécdota que ha transformado mi vida y que me ha ayudado en el caminar en que estamos ahora con Cristo. Y la anécdota o la historia cuenta de un entrenador de esquí de nieve. No sé si, bueno, aquí en Colombia no es muy común, no tenemos nieve, pero de pronto podemos ver, asociamos la nieve de pronto con montañas o las ciudades de otros países donde cae la nieve, pero este era un entrenador que hacía en esquí de nieve. Es un deporte muy peligroso, de alto riesgo, donde se bajan a velocidades muy altas. Y el entrenador estaba en la cima de una montaña, de una copa de una montaña, enseñándole a su alumno a esquiar sobre nieve. Se pusieron el traje, arrancaron con todo su traje, y de pronto el entrenador se lanzó. Se tiró. Se lanzó de una. Cuando el alumno se vio solo y dijo: se me fue el hombre, él lo único que atinó a hacer es irse detrás de él. O sea, desistió. El alumno no desistió. Él estaba en la copa, pero el maestro ya iba adelante. Okay. Él se lanzó detrás del maestro. Okay. Para alcanzarlo, a su entrenador. Dijo, y él empezaba y esquiaba muy rápido. El entrenador iba, daba sus curvas, su swing,
esquivaba los árboles, bordeaba los abismos, y el alumno iba detrás tratando de alcanzarlo, porque él decía, yo me puedo caer en un abismo de estos, si me pasa algo, si me caigo él no me va a escuchar, voy a quedar aquí muerto en esta nieve. Y él hacía su mayor esfuerzo por ir detrás de él. Asustado. Y sudaba y con mucho esfuerzo. Bueno, y así pasaron todo el tiempo hasta que llegaron a la parte más baja de la colina. Cuando llegaron, el maestro se quitó su casco, se quitó su máscara, sus guantes y miró hacia atrás. Y venía el alumno sudando y venía como a reclamarle, maestro, ¿tú cómo me vas a dejar atrás? Mira lo grande que es esta montaña. Yo hubiera podido haberme ido en un abismo, haberme golpeado con un árbol o simplemente haberme caído y tú no me hubieras escuchado nunca y simplemente hubiera quedado yo tirado a la mitad del camino. Y el maestro simplemente le dijo algo, y en esto quiero que entendamos lo que el Señor quiere hablar a nosotros. Y le dijo el entrenador, hiciste un buen trabajo. ¿Y cómo así que hice un buen trabajo? Hiciste un buen trabajo, llegaste a la meta. Pero ¿sabes por qué? Mientras tú sigas las huellas que yo voy dejando, tú nunca te vas a quedar atrás, ni vas a caer. Wow. La escuché hace un par de meses de un predicador, esta enseñanza, y empecé a entender cuál era la esencia de Cristo al venir a esta tierra, cuando Él se posicionó en esta tierra. Dejarnos un rastro que seguir. Dejarnos un rastro que seguir. Y entender que si seguíamos sus huellas, a veces podrá ser una velocidad muy rápida, a veces no tan rápida, a veces será bordeando los despeñaderos, a veces será esquivando árboles, pero siempre, si nos mantenemos siguiendo las huellas de Jesús, nunca nos vamos a quedar. Puede ser que sudemos, puede ser que nos estresemos, puede ser que luchemos, Puede ser que vayamos asustados, puede ser que vayamos asustados como aquel alumno, pero detrás del maestro. pero vamos detrás del maestro. Excelente, Sí. excelente. Cuando entendí qué era lo que el Señor iba diciendo, ahora empecé a entender que Jesús, como ese entrenador, quería cambiar la posición a la cual Él vino a la tierra. Jesús vino, pero Él sabía que un día Él iba a regresar otra vez a la casa de su Padre. Y en este escenario en el cual nosotros nos movemos, o esta tierra, cuando Jesús vino y puso sus pies, Él decidió cambiarnos la posición. Ya no quería que fuéramos más de esa multitud. ¿Recuerdan el versículo que hablamos? Cuando estaban hablando del milagro de la multiplicación, ellos, dice la escritura, venían cansados. Ellos también tenían hambre. Ellos no solamente estaban pensando en la multitud. Los discípulos estaban diciendo, el Señor Jesús, el Maestro enseña, tenemos hambre, mire, ya tenemos el estómago pegado a los huesos. Y eran días, ¿no? Días Enteros detrás del Maestro. Pero Él enseñaba. Entonces ellos, por tratar de persuadirlo, le dijeron, Señor, la gente, mándalos como a sus que casas. ellos tienen hambre. Sí, ellos tienen son hambre. los que tienen hambre. Ellos son los que se están quejando. Y trataban de persuadirlo. Pero miren lo que pasó. El Señor Jesús, miren la respuesta. Ellos no se la esperaban. Les cambió la posición. O sea, los sacó de la multitud y los puso al lado de Jesús. Y la respuesta de Jesús, listo, tienen hambre, denles ustedes de comer. Y los discípulos dijeron, pero ¿cómo así? O sea, plop, ellos no entendían que el Señor Jesús estaba cambiando en su mente, en su corazón, la posición. Ya no eran de la multitud, ya no eran de los que venían detrás de Él, ahora hacían parte del equipo de Jesús. Pastor Julián, es decir que, aunque los discípulos también tenían hambre, ¿cierto? Lo entendimos claramente. Ellos no eran parte del problema, sino de la solución. Correcto, ellos O sea, tenían la solución. Pero había un gran problema. Tenían una multitud de gente hambrienta. Y mira lo que pasó. Entonces, ellos simplemente, a pesar de que Dios, a través de Jesús como Dios les dice, denles ustedes de comer, ellos ahí todavía no entendían lo que ellos tenían que hacer, a pesar de que el Maestro
lo habían acabado de ver haciendo más milagros, lo habían visto haber multiplicado muchas veces el pan, pero ellos no entendían. Entonces la respuesta es, ¿y de dónde? ¿Cómo podemos nosotros darles de comer a ellos? Y ahí fue cuando Jesús les dijo, ¿qué tienen? Busquen, y encontraron los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué hicieron los discípulos? Los trajeron porque ellos sabían que no podían hacer nada y se los entregaron al Señor Jesús. Y en las manos de Jesús, ojo, en las manos de Jesús, cuando Él ora y empieza a partir los panes, imaginen la escena, empiezan a multiplicarse. Entonces yo me imagino que el Señor Jesús tuvo que partir por lo menos 5,000 panes para que se fueran, y en las manos de Él los panes se iban multiplicando, nunca en las manos de los discípulos, en las manos de Jesús. En las manos de Jesús. Mira que, bueno, yo tengo aquí a la mano la versión Reina Valera del 60 y dice que Él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. ¿Sabes? Yo he relacionado mucho el término bendecir con multiplicación. ¿Sí? O sea, es muy difícil decir que hay alguien aguantando hambre, enfermo, en una situación muy crítica, encontrar una persona en esas condiciones y decir, estoy bendecido. Así es. Pero Así cuando es. encontramos que esa puede ser la misma persona, pero ha logrado superar la crisis, ha logrado pasar al otro lado, superar el desierto, entonces, y tener multiplicación, entonces la persona con facilidad dice, estoy bendecido. Así es. Y si tú te das cuenta, lo que estaba pasando en la escena, en esa escena de muchas escenas, cuando leemos la palabra de Dios encontramos que lo que el Señor Jesús estaba haciendo con sus discípulos era un entrenamiento. Los estaba entrenando, porque Jesús sabía que ya iba a venir el día donde Él iba a volver a la casa de su Padre y Él tenía que transferir. Repítelo conmigo otra vez si estás allá. Transferirles a sus discípulos la misión de continuar, porque Él iba a regresar a casa. O sea, el Señor Jesús vino y por 3 años y medio fue el entrenador de estos discípulos, que a pesar de que caminaban con Él, de que lo vieron multiplicar el pan, que lo vieron sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, sanar la lepra, a pesar de eso, ellos no entendían o no estaban siguiendo las huellas de Jesús. Por eso tenían que preguntarle cómo, porque no sabían lo que iban a hacer. No era claro para ellos, ¿no? Pero conectándolo con la historia que nos contaste del maestro de esquí y todo esto, Jesús por 3 años estuvo mostrándoles el camino. Correcto. Por 3 años estuvo mostrándoles una manera de hacer las cosas, una manera de vivir, una manera de pensar. Varias veces los corregía, ¿no? ¿Hasta cuándo, hombres de poca fe? Y los mantenía ahí bien exhortados. 3 años dejando huellas. Y todo el tiempo estaba dejando sus huellas. Y yo me imagino que Él, no sé, el Señor Jesús de pronto, con tanta fe, así como escogió un predicador, dice, de los discípulos, dice una mano de desbaratados. Pero así estamos hoy nosotros, con esta mano de desbaratados, tú y yo. Así El es. Señor Jesús nos puso sus huellas. Aquí están. Estas son las huellas de Jesús. Si la pregunta es, pero ¿cuáles son las huellas? ¿Por dónde tengo que caminar? Aquí está. No tienes que ir más allá. Aquí está. Aquí está el llamamiento que Jesús tiene para nosotros. El Señor Jesús vino a cambiar tu posición del lugar donde estás, de la zona de pronto de conformidad donde estás. Donde estaban los discípulos, a ellos hubiese sido mejor para ellos estar dentro de la multitud y simplemente haber recibido el pan, pero Jesús los hizo parte de la solución del problema y los volvió instrumentos para que fueran parte del milagro a través de la obra en Jesús. Amén. Mis hermanos, Cosecha de Amor, somos parte de la solución. Es verdad que la humanidad se encuentra en un tiempo crítico, pero ustedes y nosotros somos parte de la solución, llamados a ser solucionadores. Amén. Sorprendente cuando tú estabas diciendo esto de que ellos le traen la queja al Señor y el Señor como que les dice, arréglelo usted, resuélvalo. O sea, ¿cuál es el problema? Que la gente tiene hambre. Bueno, resuélvalo. Sí, Sorprendente. así era. Y mira que Sorprendente. y esto es muy, de pronto también podemos traerlo a una nueva condición. Y es para los que van a teatro o los que les gusta el teatro, es como un escenario.
donde hay personajes. Y hay un personaje principal. Hace 2000 años vino el personaje principal, el Señor Jesucristo. Pisó esta tierra. Y luego hubo un cambio de escenario. Cuando Él va a la cruz, muere, resucita y luego va al cielo. Acuérdense la escena. En las nubes lo llevan y los ángeles miran a los discípulos que estaban tal vez cabezones de saber qué iba a pasar ahora. Se nos fue el que nos solucionaba el problema, ahora qué va a pasar. Y los ángeles les dicen, ¿por qué miran al cielo? O sea, hasta ahí todavía creían que no estaban entendiendo que Jesús, al irse a la casa de su Padre, al haber hecho la obra majestuosa de la cruz y resucitar, les estaba encomendando a ellos la transferencia de lo mismo que Él vino a hacer. Gloria a Dios. Él va tranquilo porque los dejó entrenados. Correcto. Él se fue relajado. Los dejó equipados. Sí. Los dejó listos. Y es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Hablando de tantas cosas con nuestro pastor John David, una vez hablábamos de que es tiempo que todos estos hombres y mujeres de Dios que por años han estado recibiendo esta palabra, recibiendo el consejo, compartiendo en nuestros tiempos de adoración en comunidad, es tiempo de que saquemos lo que está guardado en nuestro depósito. Así es. Alguien necesita oír lo que hay acá dentro de nosotros, pero también otros necesitan oír lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu boca, lo que ya Dios ha sembrado en ti. Es hora de que comience a producir fruto en otros. Amén. Excelente. Y más adelante, entonces entendimos, hoy, entendiendo la Escritura, lo que usted decía, pastor. Jesús vino a preparar a los discípulos para transferirles la misión, las órdenes, la instrucción. ¿Y cuál era la misión? Seguramente muchos están allá en sus casas preguntándose, o en la oficina donde están viendo el mensaje, ¿cuál es la misión? Vamos a ir. Juan capítulo 17 y verso 18, se las voy a leer muy rápido. Como tú, a palabras del Señor Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. O sea, ¿quiénes somos ellos? ¿Quiénes somos esos que vamos a creer por la palabra de ellos? Nosotros. O sea, esto no era solo para los discípulos. Nosotros estamos dentro de esa responsabilidad y dentro de esa misión que el Señor Jesús vino a darle a sus discípulos. Miren lo que dice para terminar. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré conocer aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Yo creo que la misma Escritura es tan clara que lo único que uno puede entender hoy es Jesús, que es lo que estaba diciéndoles a los discípulos y ahora a nosotros. Acuérdense, para los que íbamos a escuchar su palabra y ahora a nosotros, para que fuéramos uno en Él. ¿Qué significa eso? Uno se pone a pensar, ¿qué significa eso? Y yo creo que lo que el Señor Jesús estaba tratando de decirles y de decirnos hoy a nosotros, hoy, siglo XXI, es para que hagan lo que yo vine a hacer a este mundo. ¿Qué yo vine a hacer? Sanar enfermos, echar fuera los demonios, alimentar los hambrientos, cambiar
ayudar a las personas para que el nombre del Padre sea famoso en esta tierra. Esa es la misión que Jesús estaba dictando ahí. Claro que sí. Cuando yo logro recordar en este momento esas palabras del Señor Jesús que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y luego dice, así como yo fui enviado, ahora los envío a ustedes. Por eso me parece a mí una posición muy especial y muy correcta cuando logramos comprender que hemos sido hallados. Ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios, sino que Él nos halló. Sí, Y nos halló a través de otras personas sí, que estaban haciendo lo que Jesús comenzó. sí. Por ¿Ya? eso, pastor, por eso cuando el Señor Jesús les dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Si nosotros fuéramos buenos, desde el primer día que tuvimos sentido, lo hubiéramos escogido a Él. Pero no sucedió así, sino en su amor, en su gran amor y en su misericordia decidió escogernos a nosotros. Así es. Así que si hay alguno que está por primera vez viendo este canal, recibiendo esta enseñanza, quiero decirle que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero Él se fue y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y desde allí intercede por nosotros, dice la Escritura, pero que no se olvidó de ti. O sea, el hecho de que Él haya regresado a la diestra del Padre no quiere decir que se haya olvidado de ti. Jamás se ha olvidado de ti. Por eso nos tiene aquí a nosotros hoy y a muchos otros anunciando y predicando el Evangelio y compartiendo las buenas nuevas, para que todo aquel que lo reciba y crea en su nombre sea hecho un verdadero hijo de Dios. Amén. Wow. Creo que esa es la esencia de lo que cada uno tenemos que hacer acá. Y yo no sé si están entendiendo o no, pero Jesús cambió nuestra posición. Así es. No sé si lo entiendes, pero fuimos llamados a ser como Jesús fue, asumir la responsabilidad que Jesús tuvo en esta tierra y ahora más grande. No sé si los que son empleados o trabajan en alguna empresa y los llama el presidente de la compañía a darles una misión y sienten, uy, me llamó el presidente, tengo que hacer lo mejor de mí para hacer mi mejor trabajo porque me llamó el jefe de jefes. Pues ahora el Padre Eterno, a través de Jesús, nos está transfiriendo la orden de la responsabilidad de ser como Jesús fue en la tierra. Así es. Julián, pero ¿no te parece que a veces esa asignación es como difícil de hacer? Claro que es difícil. Y que muchas personas pueden sentir que en sus capacidades o habilidades no lo van a lograr. Yo me encuentro regularmente con personas que dicen, mi familia necesita ser salva, mis amigos necesitan ser salvos, pero yo no puedo hacerlo. O le preguntan a su líder, ayúdeme, mamás, hable con mi hijo para que reciba a Jesús. Pero ¿será que estamos olvidando algo? Por supuesto. Jesús decidió hacer un cambio y es lo más importante. Más adelante, cuando Él asciende al cielo, Él decide que la obra se siga extendiendo a través, ya no de su cuerpo, sino a través del nuevo cuerpo que hay en la tierra, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Tú y yo, en esencia, somos hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, y ahora somos los responsables de llevar a través de nuestro cuerpo, tus manos, míratelas, y tus pies, míratelos, son las manos de Jesús y los pies de Jesús en la tierra. Pero Jesús sabía que no podíamos hacerlo solos, Él lo sabía. Es más, Él mismo, Jesús, no pudo hacer nada milagroso, sobrenatural en esta tierra hasta que no vino sobre Él el Espíritu Santo. Miren, Jesús, después del bautizo, dice la Escritura que hasta ahí no había sucedido nada aparte de su vida, su crianza, su formación como hijo de un carpintero, como carpintero también, como ayudante de su papá, pero fue enseñado en la palabra, iba al templo, pero no había ninguna obra sobrenatural que la hiciera como Dios. Pero después del bautizo, dice la palabra que por el Espíritu fue guiado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. O sea, ¿quién maneja nuestra agenda?
Bueno, El debería ser el Espíritu Santo. Esa, hasta la agenda del Señor Jesús la manejaba el Espíritu Santo. Wow. O sea que nosotros tenemos que entregarle el camino para que Él pueda guiar nuestra esencia y llevar nuestra agenda. Miren lo que sucede, porque Jesús no sabía que no podíamos hacerlo solo. Y en Juan 16:7 solamente dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, para responder la pregunta de aquellos que no saben cómo hablar, es que no somos nosotros no tenemos ninguna capacidad. Es el Espíritu Santo el que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo creo, Pastor Caleb, que hasta el día de hoy, muchos de nosotros hemos subestimado al Espíritu Santo, hemos subestimado lo que Dios nos dio. Cuando Jesús fue a la cruz y murió y su sangre se derramó toda sobre ese madero, Él no solamente lo hizo para darnos salvación, que era su obra más grande, también lo hizo para que el Espíritu Santo pudiera venir y a partir de ese momento estar en nosotros. No sé si estamos entendiendo lo que les quiero decir, pero cuando Jesús murió para que el Espíritu Santo viva en nosotros, es porque Él quería y sabía que nosotros íbamos a hacer cosas aún mayores que las que Jesús hizo. Juan capítulo 14, verso 14, capítulo 14 dice, cosas mayores que las que yo hice harán ustedes. No sé si lo estás entendiendo, pero en Romanos dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, y yo me iría un poquito más atrás, el mismo Espíritu para que lo pudiéramos, o sea, la obra más majestuosa que ha pasado es la resurrección de Cristo, a través del Espíritu Santo como Él lo levantó de la tumba. Pero a veces nosotros necesitamos una referencia también ahí atrás, el mismo Espíritu Santo que abrió el mar, el mismo Dios que hizo que descendiera fuego del cielo, el mismo que hizo que descendiera maná, que hizo que a través de las manos de Jesús vinieran milagros. Ese es el mismo Dios que está contigo y conmigo, y que cuando Jesús fue al cielo, decidió darnos al Consolador para que estuviera con nosotros, hiciéramos cosas mayores que las que Jesús hizo. Y cuando viene el Pentecostés, 50 días después, les contaba al principio, cuando los discípulos vieron al cielo y los ángeles les estaban diciendo, ¿por qué miran al cielo? El mismo Jesús que fue, Él volverá. Y la misión ahí en ese momento estaba siendo entregada. Aquí está la tarea. En ustedes 11 está la misión de hacer que este evangelio corra por toda la tierra, pero es necesario que vayan primero y oren y esperen al Espíritu Santo. Y en Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué sucede ahí, Pastor Caleb? Reciben poder. Reciben el poder. Y automáticamente la condición, ahora ellos ya lo estaban entendiendo acá, lo habían entendido acá, pero no sabían cómo hacerlo. Lo habían tenido en su corazón, pero ahora viene el Espíritu. Y desde el Espíritu ellos empiezan a fluir y arranca lo que hoy conocemos como la iglesia del Señor Jesucristo, como un virus imparable que se extendió por toda la tierra, 2000 años. Hoy no ha habido imperio, no ha habido gobierno, no ha habido comunista, no ha habido nada que haga que el reino de los cielos, el Evangelio de Jesucristo, a través de esta cuadrilla de desbaratados que decimos nosotros, haya avanzado hasta el día de hoy. Bueno, estábamos desbaratados. Él nos ha reconstruido, ¿no? Así es. Qué impresionante como lo dices. La iglesia no ha parado de crecer. De hecho, en los libros de historia de la iglesia, cuando se narran los tiempos de persecución y todo esto, dice que la iglesia crecía más. Aún el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo en Egipto, dice que creció y se multiplicó más. Amén. Entonces, pienso que estos son los momentos en que la iglesia va a tener una manifestación gloriosa por el Espíritu Santo que nos ha dado el poder para hacerlo. Es muy, muy especial como lo podemos encontrar allí en Hechos capítulo 2, que la iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo de tal manera que se volvió un asunto imparable.
No podía O sea, parar. a partir de ese momento y hasta el día de hoy, la iglesia no se detiene. Este ministro que está aquí con nosotros hoy no se detiene. Yo no me detendré. Mis pastores no se detienen. Cosecha de Amor no se detiene mientras esté en nosotros y sobre nosotros. Amén. El Espíritu Santo. Y muchas veces, pastor, ojalá podamos compartir más adelante en otras enseñanzas la obra tan grande que el Espíritu Santo va a hacer con cada uno de nosotros. Pero lo que es en esencia, hoy tenemos que clavarnos acá en este corazón y en nuestro espíritu. Es que ahí, miren lo que sucede, es cuando vienen los nuevos nacimientos. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo empiezan a predicar el Evangelio y el Evangelio empieza a avanzar, milagros, nuevos nacimientos. Es que, Pastor Caleb, ¿acaso un nuevo nacimiento no es el milagro más grande que hay en una persona? Cuando cambia la condición, cuando entiende que ahora depende del Señor, cuando su vida pasada ahora es nueva. Amén. Su vida pasada desaparece. Sin importar. Es que como hablamos al comienzo, ¿no? Cuando somos conscientes de su presencia, podemos darnos cuenta de lo que realmente es más valioso también. Así es. Y más valioso que todo lo que le pedimos a Dios a diario, yo siempre lo digo para la lonchera, Sí. es que ya no estamos condenados, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Ahora, esta palabra es tan especial para mí el día de hoy, que estoy agradecido con Dios y he querido escucharte lo más atento posible, porque estoy seguro que esa labor que hizo Jesús, que fue enseñar, predicar, ministrar, Sí. y tener comunión con sus discípulos, es la labor que como iglesia tenemos que hacer en este tiempo para tener un cambio de posición o un reposicionamiento, Sí. para usar tus palabras. Así es. Necesitamos permanecer en la buena enseñanza. Amén. Nosotros hemos iniciado con nuestro pastor una ruta de un énfasis en la doctrina, porque estos días son días en que necesitamos supervisar o revisar o examinar nuestros fundamentos doctrinales. Y por eso también los invitamos a nuestras escuelas por diseño, a nuestra escuela a fundamentos y todo esto, porque a la luz de la palabra que nos revela a Cristo, ¿cierto? Y en el fluir del Espíritu Santo, el velo es quitado. Y cuanto más claro podamos ver al Maestro, con mayor agilidad podemos seguir sus pisadas, con mayor agilidad podemos seguir sus huellas. Amén. Y bueno, Julián, qué pesar que el tiempo se nos va tan Se acaba el rápido, tiempo. pero tú tienes una cosita más que decirnos. Solamente quiero, hoy, hace 2000 años, la iglesia y la tarea empezó en las manos de los discípulos. Pero hoy, 2000 años después, la tarea está en tus manos y en las mías. Wow. 2000 años después, aún sigue y no va a parar. Si tú no te metes en ese río del evangelio que va fluyendo, que va avanzando, igual el evangelio va a avanzar. Y nosotros somos los elegidos para poder hacer que ese movimiento imparable, para poder hacer que esa locomotora siga avanzando, llamado la locura del evangelio. La misión del Señor Jesucristo en esta tierra no ha parado. Si alguno cree que con su muerte paró la misión, no ha parado. En su muerte y toda su sangre derramada, nos entregó ahora a nosotros la misión, nos transfirió el poder, nos transfirió las nuevas órdenes, nos mandó el nuevo correo electrónico y nosotros ahora somos el equipo elegido para hacer la obra que Jesús hizo por 3 años y medio en esta tierra. Ahora nosotros podemos decir que somos del equipo de Jesús, somos del equipo de trabajo de Jesús, somos el team de Jesús. Eso. Ahora que solamente lo que debes esperar allá en tu casa, atento al correo electrónico que te va a llevar del cielo con la nueva misión. ¿Entiendes tu nuevo posicionamiento? Ese es el lugar que Jesús quiere para nosotros. Y ahora, hoy, después de esta pandemia, más que nunca, entendamos que parte del equipo de Jesús es hacer que este evangelio avance y hagamos famoso en toda la tierra el nombre de Cristo. Así es, el más grande de todos. Amén. El más grande entre nosotros es el Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias por hablarnos tan claramente hoy, Señor.
Gracias por cada hombre y cada mujer que está allí, Señor, recibiendo esta palabra, Dios. Muchos de nosotros hemos estado como en un lugar de víctimas, Señor. Pero nosotros no somos la víctima o las víctimas de lo que ocurre en este mundo. Nosotros somos la respuesta divina para este mundo, por lo que Él nos ha enviado a hacer. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu evangelio que hoy ha sido depositado en nuestros corazones. Hoy te ruego, Señor, que ese evangelio crezca y salga de cada uno de nosotros para alcanzar a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí. Qué Pastor Caleb, privilegio gracias. tan enorme. No, a ustedes, gracias por la invitación. Me siento feliz, honrado y ojalá solamente logremos despertar en cada uno de nosotros la necesidad del evangelio que está afuera, conscientes de la responsabilidad que tenemos. Conscientes de que se nos ha asignado una misión. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Wow, qué poderosa palabra hemos recibido hoy de parte de Dios. Definitivamente el Señor ha hecho algo extraordinario. Claro que sí. Y recuerda, suscribirte a nuestro canal, a nuestras redes sociales, darle like y activar la campanita. ¡Chao! Somos la iglesia del Señor, que con su sangre Jesús compró. Somos su pueblo, su nación, anunciamos el reino. Él nos dará todo el poder, predicaremos de su amor. Nada habrá por qué temer, es tiempo de salvación. Él nos dará todo